Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy os hablaré de un tema bastante curioso y son estas medallas del Campeonato Mundial de Ajedrez de 1972. Probablemente os estaréis preguntando, ¿por qué te han interesado estas medallas, que de por sí las medallas ya son menos coleccionadas, y encima de ajedrez? Bueno, a ver, yo me dedico a coleccionar monedas, pero también soy un aficionado bastante competente, creo yo, de ajedrez, ¿de acuerdo? O sea, llevo más de 30 años jugando como campeona, como jugador, federado. He estado en varios clubs, incluso he estado en la junta de algunos clubes, he llegado a ser secretario, he llegado a ser presidente de algún club de ajedrez en algunas fases de mi vida. Y bueno, entonces digamos que, pues bueno, que he jugado muchas partidas de ajedrez y entonces me gusta mucho el tema, ¿de acuerdo? Es bastante curioso porque el mundo del ajedrez, pues como digamos, ser practicado por gente bastante tranquila, pues tiene bastantes puntos de contacto con la medallística, ¿eh? Que también es otra afición tranquila. Y también tiene muchos puntos de contacto con la filatelia, ¿eh? Por ejemplo, uno de los ex campeones del mundo más conocidos, Anatoly Karpov, el 12º campeón del mundo, pues que era soviético, ¿vale? Hoy en día es ruso, pues parece ser que es un gran coleccionista de sellos, es un filatélico, pero muy potente, pero mucho, ¿eh? Y bueno, entonces, pues bueno, son hobbies tranquilos, que tienen muchas veces cosas en común. Am, el motivo de estas medallas, que ya veis que tengo unas cuantas, ¿de acuerdo? Pues es el famosísimo duelo, el match del siglo. Se conocía en esa época, se lo bautizó con ese mote, con ese sobrenombre. ¿Por qué? Bueno, porque despertó gran expectación. El match consistía en un encuentro a 24 partidas entre el vigente campeón, que por aquel entonces era Boris Spassky. Ya os podéis imaginar que era el típico campeón ruso, con un montón de asesores, psicólogos, guardaespaldas del KGB, ¿vale? Digamos que era una estrella en lo que era la Unión Soviética, ¿no? Porque a la Unión Soviética pues le gustaba alardear de que como el comunismo pues era el mejor sistema posible, políticamente hablando, según ellos, claro, pues entonces solamente en el comunismo se podían forjar realmente los mejores jugadores de ajedrez, que era entendido pues como un deporte intelectual, ¿de acuerdo? Y entonces, pues bueno, dio la casualidad que el campeón era pues Boris Spassky, que lo tenéis aquí, representado. No era tan cabezón, en la vida real, ¿de acuerdo? Pero bueno, en la medalla le han puesto así un poco de imaginación. Spassky. Y entonces se enfrentaba a un talento muy joven, un chaval de 22 años, pero norteamericano, que se llamaba Bobby Fischer, que era, vamos, un verdadero prodigio. Ya con 12 años ya apalizaba a jugadores profesionales de Estados Unidos. Y siendo un adolescente, pues ya se coronó como campeón de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que, claro, Estados Unidos, digamos, no era por aquel entonces una potencia ajedrecística. O sea, sí que era un país importante, pero no era, digamos, uno de los países así, digamos, con un nivel de ajedrez más alto, ¿no? Entonces, pues bueno, llegar a campeón de Estados Unidos estaba súper bien, pero claro, llegar a campeón del mundo era algo mucho más complicado, ¿no? Y entonces, pues bueno, una pasión, digamos, muy obsesiva por el juego, Bobby Fischer, pues bueno, alcanzó un nivel espectacular, hasta el punto de que
bueno, entró en racha y comenzó a eliminar 6-0 a varios de los oponentes soviéticos que le iban tocando, ¿de acuerdo? El sistema del Campeonato del Mundo funcionaba en aquella época. Primero tú te clasificabas en una cosa que se llamaban zonales e interzonales, y entonces si tú eres de los que te clasificabas, pues pasabas a una especie de sistema de eliminatorias. Y la eliminatoria era pues que jugabas varias partidas con el que te tocaba, y si ganabas pues pasabas a la siguiente eliminatoria. Era como una especie de torneo del CAO, pero a varias partidas, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasaba? Pues que Fischer lo tenía crudo porque parece ser que los rusos jugaban en equipo. Para que un norteamericano no llegase a campeón del mundo y ellos retuvieran el título, pues jugaban un poco en equipo, ¿no? Y entonces, pues depende cómo, pues si interesaba un empate, pues lo hacían y a lo mejor lo dejaban fuera del campeonato. Y eso le pasó en alguna ocasión cuando era más joven, ¿no? Pero con 22 años ya era como una bestia de matar, ¿no? Una bestia parda, una máquina de matar. Y se los fue cargando uno a uno. Y al final llegó a la famosa final que se disputó en Reykjavik, en Islandia. Por eso os fijaréis que las medallitas estas están escritas en islandés. ¿De acuerdo? Ya se ve que es un idioma nórdico, ¿no? Y la verdad, cuesta mucho entender alguna cosa. ¿De acuerdo? Pero bueno, es muy curioso porque el Campeonato del Mundo se disputó en Reykjavik. ¿Y por qué allí? Bueno, porque se entendió que al ser un norteamericano, Bobby Fischer, y un ruso el que jugaba, un soviético, pues digamos, los dos países se jugaban mucho, algo así como el prestigio, ¿no? Era como el comunismo contra el capitalismo. Y entonces, pues, tuvieron que elegir un país que estaba en medio, digamos, que no fuera de nadie. Y en este caso eligieron pues a Islandia, ¿de acuerdo? Y se acabó disputando allí el campeonato mundial. La verdad es que no podían ser más opuestos los dos jugadores, ¿no? Boris Spassky era un caballero, alguien muy educado, digamos que siempre cumpliendo las normas, ¿no? Muy afín al sistema. Y en cambio, Bobby Fischer, pues no, era un jugador más bien alocado, que funcionaba a rachas, muy quejica, muy reivindicativo, muy protestón. ¿Eh? Y bueno, entonces pues eran muy distintos, ¿no? Entonces, cuando llegaron al match, claro, Spassky, digamos, tenía más experiencia e incluso tenía más respaldo que no Bobby Fischer. De hecho, Bobby Fischer, si no recuerdo mal, no había ganado nunca a Spassky en campeonato todavía. Habían jugado varias veces y, ¿vale? Pero nunca le había podido ganar, ¿no? Entonces parecía como que Spassky en teoría era el favorito. Pero claro, Fischer estaba en un estado de forma espectacular, era más joven, tenía más hambre, digamos, de títulos, ¿no? Y bueno, entonces comenzó el campeonato, digamos, con pocos medios. La verdad es que le acompañaban una o dos personas y ya está, ¿no? Y entonces daba la sensación que Fischer era un poco, pues como un hombre solo, ¿no? Un hombre hecho a sí mismo, pero contra toda la Unión Soviética, ¿no? Porque la Unión Soviética sí que respaldaba plenamente a Boris Spassky, ¿no? Y entonces, bueno, el match fue muy controvertido, el encuentro, el mundial, porque, bueno, Fischer empezó a poner pegas, que no le gustaba la sala de juego, que no sé qué, que exigía condiciones para llegar a jugar el campeonato. Y bueno, le fueron concediendo algunas cosas porque el hombre amenazaba con no ir a jugar, ¿no? Incluso Kissinger le tuvo que llamar por teléfono a Fischer y decir, oye, que estás representando a Estados Unidos, haz el favor de pillar un avión e ir a Islandia a jugar. Y entonces, pues bueno, fue, ¿no? Pero bueno, ya empezó llegando tarde, la primera partida no se presentó, perdió, perdió la primera por no estar allí. En la segunda cometió un error bastante tonto cuando tenía una posición de empate de tablas y bueno, y se puso, las cosas se le comenzaron a poner muy cuesta arriba. Pero bueno, en cierto momento hasta se quejó del ruido de las cámaras de televisión que estaban filmando el encuentro. Y bueno, ¿qué ocurrió? Pues bueno, que Fischer, que Spassky, que era un caballero, le dijo, bueno, pues si quieres jugamos en otro lado, que no te molesten las cámaras y ya está. Y entonces cambiaron de sala de juego. Y ahí hay gente que dice que ahí fue realmente donde se decidió el encuentro, porque Spassky al conceder
ese cambio de local, digamos, ese cambio de sala de juego, pues es como que se debilitó psicológicamente y que de algún modo se plegó a la voluntad de Fischer, ¿no? Bueno, yo creo que seguramente esto es muy exagerado, pero bueno, el caso es que Fischer, sobreponiéndose un poco a los nervios iniciales, pues bueno, fue pillando la medida a Spassky a medida que iban avanzando las partidas y bueno, fue tomando ventaja. Spassky seguramente no se esperaba pues digamos, ese juego tan espectacular de Fischer y bueno, al final acabó perdiendo el campeonato, ¿de acuerdo? Fischer quedó pues como en la historia como el campeón más joven del mundo de ajedrez en haber obtenido el título hasta ese momento y bueno, y no le duró mucho el título, porque luego comenzó también a poner pegas para defender el título años más tarde, no muchos años más tarde, y la Federación Internacional pues le desposeyó del título, porque dijo, oye, o juegas según nuestras condiciones o pierdes el título, ¿no? Y total que, bueno, le quitaron el título. Y entonces, durante una serie de años, Fischer era como una especie de campeón en la sombra, ¿no? O sea, todo el mundo sabía que Fischer era el mejor jugador del mundo, pero no estaba jugando el mundial, ¿no? Un poco como lo que ocurre ahora con Magnus Carlsen, el noruego, que hoy en día, hasta hace relativamente poco, pues era el campeón del mundo de ajedrez y que se ha cansado de jugar mundiales y pasa de jugarlo. Entonces ahora tenemos otro que es campeón mundial, pero que todo el mundo sabe que ese no es el mejor, ¿no? Y pasó pues esa situación un poco durante una serie de años. Luego, ¿qué ocurrió? Pues bueno, fueron pasando los años, Fischer no jugaba partidas oficiales y bueno, y se fue apagando un poco el recuerdo, ¿no? Y también el juego de este brillante jugador. Lo que ocurre es que, bueno, claro, con el tiempo, pues bueno, ya aparecieron otros campeones, Karpov, Kasparov, que, bueno, de algún modo nos hicieron olvidar un poco a este inmenso jugador, ¿eh? Y, a ver, Spassky, pues también es un grandísimo jugador, ¿eh? De los mejores de la historia. Entonces, pues bueno, digamos que el encuentro entre estos dos jugadores, pues fue algo único y especial en la historia del ajedrez, ¿no? Entonces, pues bueno, una cosa que me sorprendió mucho es que, digamos, buscando merchandising de ajedrez por internet, pues vi que habían medallas del encuentro. Y es que eran medallas de la época, o sea, de la Federación Islandesa de Ajedrez y de 1972, o sea, medallas realmente oficiales de ese encuentro. Entonces, claro, no me pude contener. Entonces acabé pillando todo lo que encontré, incluso alguna repetida, porque pensé, es que esto es tan especial y nadie lo ha valorado hasta ahora, o sea, nadie del mundo del ajedrez sobre todo, que dije, esto lo tengo que pillar, porque luego algún día si me sobra alguna, yo qué sé, pues la vendo a un colega que lo aprecie o simplemente pues la regalo a alguien que me caiga muy bien, ¿no? Sobre todo en el mundo del ajedrez, ¿no? Y porque bueno, es algo espectacular, o sea, tener una medalla oficial de ese encuentro, pues para mí es algo espectacular. Entonces, pues bueno, hay dos modelos, si os fijáis, vamos a pillar los dos modelos en plata. Son dos medallas distintas, ¿la veis? Esta es como más figurativa, ¿de acuerdo? Y la otra es como más moderna, más de diseño. Pero bueno, las dos son oficiales, ¿eh? Y ya lo veis que están en islandés y todo. Entonces, estas medallas, pues las hay en tres metales. O sea, de cada modelo hay oro, plata y cobre, ¿de acuerdo? Bueno, bronce, podríamos decir. Y entonces, pues bueno, yo tengo las de plata y las de bronce, ¿de acuerdo? Las de oro, por motivos obvios, pues no las tengo. Primero porque sí que vi alguna, pero a ver, lo que costaban, pues sinceramente, para pagar esas cantidades, pues prefiero comprarme una moneda antigua que sea de oro o que sea especial, ¿no? O sea, por una medalla del siglo XX, pues no me hace falta que sea de oro. Pero bueno, tengo las dos digamos que son de plata y las dos de bronce, cobre, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, es bastante curioso. Fijaos que está escrito en islandés, ¿no? Se nota. Y bueno, yo no tengo ni idea de lo que pone por aquí. Pero bueno, básicamente lo que supongo que debe estar diciendo, porque aquí dice Skaksamband Islandtal, esto tiene que significar ajedrez, seguramente. Y lo que dice es pues que es la Federación de Ajedrez. ¿De acuerdo? Ya se ven los simbolitos, una dama,
un peón, ¿de acuerdo? Están numeradas, 1889, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí nos dice quién lo hace, Baldur Johannesson, ¿no? Algo así, ¿vale? Sería como entiendo que debe ser el artesano, el promotor de la medalla, ¿vale? Y entonces aquí dice Stakur Silfur Penningur. Este del Silf, yo creo que sí, es un poco como el Silver. Yo creo que está indicando que es de plata. Y me parece a mí que lo que está indicando aquí son las unidades que se hicieron, 4200, creo, me parece entender esto, pero bueno, que no sé islandés. Y si lo contrastamos con la de cobre, ¿vale? Fijaos que en vez de Silfur nos indica copar, que entonces yo creo que debe ser pues cobre, ¿de acuerdo? Y es el mismo modelo. También va numeradita, tiene su estuchito. El estucho se abre lateralmente, ¿vale? Si yo quisiera, pues la podría sacar, pero prefiero no tocarla y aquí funcionaría igual, O sea, en algún momento, pues esto se desliza y se puede ver, ¿no? Por el lado digamos, por el reverso, nos indica FIDE, son las siglas de la Federación Internacional de Chess, de ajedrez, ¿vale? World Chess Championship, ¿vale? O sea, Campeonato Mundial de Ajedrez, Reykjavik, la fecha 1972, ahora que no se vea muy bien, ¿vale? ¿Veis? Y aquí pues nos dice las islas donde se disputaron, digamos, ¿de acuerdo? También podéis ver lo mismo pues en el modelo que está en plata, ¿de acuerdo? Y quizá incluso se lee mejor, ¿no? Por aquello de que la plata refleja muy bien la luz. ¿Lo veis, no? Bueno, el modelo es bastante bonito, se ve un tablero de ajedrez, no le busquéis mucho realismo al tablero, pero bueno, tiene su gracia. He de decir que Fischer se parece un poquito, en cambio Spassky no tanto. Digamos que el arte es, bueno, digamos, no es tan potente como el que puede tener una casa de la moneda o actual, ¿no? Que tiene mucho presupuesto, ¿de acuerdo? Y fijaos que tengo la tengo de más, esta no la tengo con el envoltorio, pero bueno, pese a ello es bastante rara, o sea, es difícil de tener. El canto ya lo veis que son lisos y bueno, bastante curiosa, la verdad. Pues bueno, ya veis, primer modelo. El segundo modelo. Bueno, el segundo modelo lo intentaré hacer más pequeñito. Vale. Fijaos que también están numeradas, 716, 349, 736, ¿de acuerdo? Tengo dos modelos en cobre, ¿de acuerdo? Que bueno, digamos, son la misma. Ya os digo, las pillé porque es que me pareció tan raro que dije, esto tengo que pillarlo porque se va a quedar ahí que nadie lo va a vender nunca. Y no sé, una la compré en Rusia, la otra la compré, no me acuerdo en qué sitio, pero todo en el extranjero, vamos. O sea, aquí en España no había nada. Y bueno, lo que pasa es que maravillas de internet, pues las compré en el extranjero y me llegaron. Fijaos que llevan todas su cartelito, ¿de acuerdo? Muy de la época, ¿de acuerdo? Y bueno, nos indica, ¿no? Esta es como un poco más, digamos, es como más internacional esta medalla que la otra. ¿No? Dice World Chess Championship, Commemorative Medal, ¿vale? Medalla conmemorativa, ¿vale? Y Sued, entiendo que es fabricada o acuñada por Skaksamban Island, la Icelandic Chess Federation. Aquí nos lo van traduciendo un poco, ¿no? Diseñada y producida por Baldur Johannesson, o sea, entiendo que es el artesano, el medallista, ¿vale? El escultor, si queréis, de Reykjavik. Dice, ¿no? Dice que algunas están hechas de 22 quilates, sterling, ¿no? Silver, es decir, plata, o copper, ¿no? O cobre. Y entonces, pues bueno, nos dice un poco la edición, ¿no? 2300, pues bueno, es la 349 de 2300. Y esta, pues lo mismo, pero cambiando el número, ¿no? Porque son dos. Entonces, ¿qué aparecen aquí? Bueno, si pillamos la de cobre, pues fijaos que nos aparecen dos caballos. Lo que pasa es que uno está al revés respecto al otro, ¿de acuerdo? Y lo que tenéis es, pues bueno, que en uno aparecen las iniciales ¿no? La inicial de Boris Spassky, el campeón ruso, soviético, y en el otro caballo, pues tenemos el otro nombre, ¿no? RJ, Robert James, más conocido como Bobby, es el diminutivo de Robert, Bobby Fischer, los dos contendientes. El canto es liso y en el otro lado,
pues ya nos aparece un poco el lugar, ¿no? Donde se juega. World Chess Championship, campeonato mundial de ajedrez. Entiendo que esto debe ser la silueta de Reykjavik, entiendo, o de la isla, ¿no? Entonces aquí ya no, pues nos dice Skaksamban Island, ¿no? La federación de ajedrez de allí, y Reykjavik 1972. Por tanto, pues bueno, nos da un poquito todos los datos. Pero es muy curioso porque así hay bastantes países que han acuñado monedas que tienen que ver con el ajedrez y tal. Pero medallas, eso no es tan fácil, ¿eh? Medallas oficiales, lo estuve mirando y no se ha hecho mucho eso, ¿eh? De hacer medallas oficiales de campeonatos de ajedrez. Y bueno, aquí tendríais la versión en plata, ¿de acuerdo? Pues que es exactamente igual, pero cambia el metal. World Chess Championship, entiendo que es la silueta pues de Islandia, supongo, ¿no? Federación, islas, digamos, ¿no? ¿Vale? La Federación de las Islas de ajedrez, algo así, ¿no? La Federación de Ajedrez de las Islas, ¿no? Digamos, de Islandia. Más que de las islas, de Islandia. Y entonces Reykjavik, 1972. Y aquí pues lo mismo. ¿De acuerdo? Los dos caballos, uno con Spassky, el otro con Fischer. ¿De acuerdo? Pienso que es muy curioso todo. Si os fijáis, como las tiradas no son las mismas, fijaos que aquí se vuelve a ver lo mismo. En las de cobre, ¿veis? Copper, 2300 copias. Y las en este caso es la de Sterling, la de plata, 2700. O sea, es muy curioso porque se hicieron más en plata que en cobre. O sea, es más rara la de cobre realmente. ¿De acuerdo? Y el valor de la plata pues realmente, a ver, la plata sí ha subido un poquito, pero no es significativo. O sea, es que es mucho más rara es bastante más rara, digamos, la de cobre que la de plata, la cual cosa es curiosa, ¿no? Y fijaos también que en la otra medalla también sucedía lo mismo, creo, ¿no? Fijaos, la de cobre, 3200 y la de plata, 4200. O sea, es más rara la de cobre, ¿de acuerdo? Pues bueno, una curiosidad. Esto también que sirva un poco de muestra para que veáis bueno, que la numismática no solo es historia de la moneda, no solo es geografía, sino que también, pues bueno, hay otras maneras de coleccionar monedas, medallística, exonumia, etcétera. Y es pues con temas que os gusten especialmente. Al que le gusten las mariposas, pues igual se entretiene a buscar monedas con mariposas. En mi caso, pues busco monedas, medallas que tengan que ver con el ajedrez, ¿de acuerdo? No las busco, digamos, desesperadamente, ni estoy dispuesto a pagar cualquier precio por una que no tenga. Digamos, si se me pone a tiro y la veo asequible, pues igual la compro. Pero que bueno, también me gusta comprar muchos otros tipos de monedas y de medallas, ¿no? Entonces, pues no os penséis que voy a pagar nunca un precio desorbitado o injusto simplemente por el capricho, ¿de acuerdo? Pues bueno, ya me diréis qué os parece estas medallitas del campeonato mundial. Ya me diréis también digamos, si habíais oído hablar de estos dos jugadores, Spassky y Fischer, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿y cómo veis esto del ajedrez? Si realmente el ajedrez es un juego aburrido, en el que dos tipos pues están sentados y mueven cada media hora una pieza, una ficha. Se llaman piezas, pero bueno, mucha gente les llama erróneamente fichas. O bien, si creéis que no, que el ajedrez realmente es una lucha apasionante entre dos personas, ¿no? Hay periodistas que han llegado a decir que el ajedrez es el deporte más violento de todos, porque te pasas horas delante del otro y no puedes decir ni mu. Tienes como que aguantar la tensión, ¿no? Y puedes hacer muchas jugadas buenas y en una sola jugada mala, pues se te va todo al traste. Pues bueno, ya me diréis a ver qué os parece y nada, nos vemos en los comentarios.